juntos. Hoy día estamos dando inicio a lo que es los devocionales. Hoy día estaremos refletiendo un poco sobre el libro de Segundas Reyes, capítulo de número 5, la historia de Naamán. No te olvides de poder asistir el video, de poder estar prestando atención y después con más calmita analizar los textos que están siendo citados acá. No te olvides de poder prestar mucha atención y muchas gracias a todos los que ya están con nosotros en este día precioso. Bienvenidos directamente aquí al devocional de las mañanas. Vámonos al texto de hoy, libro de Segundas Reyes, capítulo de número 5, versículo de número 1, que dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación Jehová a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, les relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él consigo, llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que maté y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este texto, él muestra cosas muy importantes. Una de las primeras cosas que debemos entender es el valor histórico. En el valor histórico de este texto, notamos que Israel no era una nación potencializada. Sí, era una nación que temía a la nación de Siria. Los asirios, ellos gobernaban mientras tanto la potencialidad del mundo. Ellos eran temidos. Dos cosas que debemos entender es que también este país que era dirigido, ¿no?, por la Siria, este país fue fuerte porque Dios también quiso así. Nota que el texto va a decir en el versículo 2 y en el versículo 1, versículo 3, que Dios había dado victoria a Siria a través de ¿quién? De Naamán, ¿no? Llamando a Naamán de alguien usado por el propio Dios, mismo que él no conocía todavía a Dios. Este punto es muy importante porque muchas personas piensan que por el hecho que no conocen a Dios, Dios no ha tenido nada que ver con sus victorias y con sus vidas. Pero eso está mal. Segundo este texto, notamos que por más que Siria no glorificaba a Dios, por más que Siria no adoraba a Dios,
todo lo que Siria había conquistado es porque el Señor había permitido, es porque el Señor ha querido. Por más que no quieras a Dios, por más que no adores a Dios, existen victorias que Él ha permitido que vivas, situaciones que Él quiso que vivas, conquistas que Él ha querido que usufruas. Como decimos, ¿no? El sol sale para el justo y sale para el injusto, ¿verdad? Es el mismo sol. Bueno, seguimos entonces entendiendo este cuadro. Puedes notar que aquí hay una característica importante sobre Naamán. Él era un general, él era un varón grande, porque él había dado victoria a los asirios. ¿A través de quién? A través de Dios. Otro punto importante es que Naamán, él está ahora con una lepra. Ustedes saben, la lepra es una enfermedad que ella no tiene cura. Por lo menos en aquella época era muy difícil que alguien consiga encontrar la cura de la lepra. Entonces, Naamán, sin saber qué hacer, él está a la deriva, está condenado a la muerte. Un hombre que era conquistador, un hombre que era un varón valoroso y grande en el país, un hombre que a través de él Dios había dado victoria a la nación de Asiria, era un leproso. ¿Y qué este leproso podría realizar? ¿Qué este leproso más podría hacer mañana? Más nada, la muerte no más lo esperaría. Entonces, ¿qué acontece? Justamente estes sirios, ¿no? Ellos acababan invadindo, ¿no?, ciudades, y entre esas ciudades, pueblos, ellos también invadían a Israel, ¿no? Y en invadir a Israel, ¿qué acontecia? Ellos llevaron a una chiquita cautiva que se volvió la sierva de Naamán, la sierva de la esposa de Naamán. Esta sierva, ella va a decir a la esposa de Naamán: mira, señora, yo le cuento una cosa, allá en Israel, en mi país, hay un profeta, y que si mi señor Naamán va hasta el profeta, con seguridad él va a ser sanado de su lepra. Naamán, él convencido de esto, ¿no? Porque la esposa llega a Naamán y le dice: mira, la chiquita aquí me ha hablado y él me ha dicho que hay allá un profeta, ¿y por qué no vas allá? Dice que ese profeta cura. Naamán entonces, él se ha alistado, él fue a hablar con el rey de Asiria, el que le ha dado una carta, porque tenía que atravesar las fronteras a través de una carta, y la frontera que atravesaba, aquí es un valor histórico, ¿no? Él pasaba por el rey para entrar al país. Mira qué cosa interesante. Esa era la frontera. La frontera era cuando él pasaba por el rey para poder entrar a la tierra. Eso encuentras también en la cuestión de Herodes, ¿no? Cuando los magos vienen a ver a Jesús, ellos pasan por el rey primero antes de ver a Jesús, porque el rey era una referencia de frontera, de autorización para que alguien entre en el país. Entonces, el rey de Naamán ha dicho: bueno, yo voy a hacer una carta para que te dejen entrar allá, ¿ya? Y en la carta vamos a ver aquí qué es lo que va a resolver el problema. Entonces en la carta decía: por favor, aquí está Naamán, él es un general, es mi súdito, y yo quiero que me lo cures, porque dicen que ahí ustedes curan de la lepra. El rey de Israel recibe aquella carta y él queda incomodado, él queda frustrado. Él dice: pucha, los reyes de Asiria, los súditos de Asiria, están queriendo hacer un conflicto contra mí. Solo puede ser eso. ¿Que acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo he dado vida, yo he matado? Yo doy o quito vida para que me estén diciendo a mí, para que yo vaya allá y sane a este hombre de la lepra? Este hombre quiere guerra conmigo. Como te dije, Asiria o la Siria era el país más fuerte de la época. Los asirios eran los más fuertes de la época, los más poderosos, era una potencia.
entrar em uma guerra com eles era muerte segura. Então el rei agarrou sua roupa e lo ha rasgado como um símbolo de humilhação. Como um símbolo de humilhação e de impotência, ele rasga suas roupas e diz: ¿qué voy a hacer? Bueno, quando el rei se humilha desta maneira, reconhecendo que ele não conseguiria resolver este problema, que ele não tinha o poder, que ele não tinha a força necessária para resolver este problema, o profeta Eliseu vai entrar em contato com ele. Isso é. O profeta Eliseu vai dizer assim: bueno, José, eu me he enterado que te has rasgado a roupa. Calma, ya, calma. Mandale a esse general para mim, porque eu vou falar com ele e ele vai saber que aqui há profeta de Deus. Bueno, vamos a parafrasear um pouco aqui uma cosita importante. Nota que o texto diz que Naamán foi por la cura. Recordate disto, ¿ya? Naamán foi para ser curado a Israel. Naamán não queria a Deus, Naamán queria cura. Naamán não queria pelea com Israel, Naamán queria cura. Naamán não queria seguir a lei de Deus, Naamán queria cura. Hoje em dia, a vezes suele acontecer a mesma coisa. Há muito leproso que viene solo porque quiere la cura. E depois de la cura, quieren volver a sua vida normal. Então, esse é um ponto interessante para poder tratar aqui. Notar a confusão que se ha causado, não? Eles dizem: pô, eu vou ter que curar, eu não sei curar. Mira a confusão. ¿Por quê? Porque ir a Israel solo tinha uma razão: ser curado. ¿Por qual razão vas a la igreja? Se vas a la igreja porque estás enfermo e queres ser curado, estás cesado. Se vas a la igreja porque queres ser sanado, estou enfermo, quero que Deus me sane, vou a ir a la igreja, está errado. Porque está sendo por la cura, não está sendo por el Deus. ¿Me entiendes? Pero de aquí a poquito vamos a desenvolver. Nota, yo creo que observes pero eso. Él no ha ido porque quería conocer a Dios. Él no ha ido porque él quería ser salvo. Él no ha ido porque él quería reconocer la ley de Dios como la única salvífica para la vida de él. Él solo quería porque él quería ser curado y nada más. No, ese es el punto que debemos entender aquí. Ya, bueno, Naamán ordena, ¿no?, que él venga a su casa y este general, él va hasta la casa de Naamán, él llega hasta la casa de Naamán y en la casa de Naamán, Naamán ni los recibe, no, Naamán envía un mensajero, ¿no? Naamán envía un mensajero diciendo, bueno, el profeta ha dicho que vayas al río Jordán y que te laves allá en el río 7 veces y después puedes irte, vas a estar curado. ¿Qué? Naamán, él queda medio inconformado. ¿Por qué? El texto va a decir en el versículo 11, ¿no?, que Naamán dice así: ¿cómo así lavarme y mi carne se va a restaurar? Yo pensaba que él iba a venir aquí y que él iba a estar de pie en mi frente, que iba a invocar el nombre de su Dios, que iba a alzar su mano, nossa, es bien ritualista, ¿no? Iba a alzar su mano, me iba a tocar y me iba a sanar de la lepra. Y yo pensé que él iba a hacer eso. Claro, mas tus pensamientos no son el pensamiento de Dios. Claro, mas tu forma no es la forma de Dios. Naamán quería la cura, ¿verdad? Naamán quería ser curado. E por pensar solo em ele, por pensar solo em sua cura, obviamente, ele esperava que o profeta lhe atenda com uma certa hermosura, com uma certa
carisma, com um certo amor, com um certo carinho, não, atenção, não, esse general, por favor, permiso, não, não, o profeta mandou um mensageiro, o mensageiro chegou ali e disse, mira, como assim? Acaso os rios de Farfar e Abana, rios de Damasco, não são melhores que as águas de Israel? Como assim me vou a lavar? Esse é o problema, porque ele queria a cura, mas ele não queria obedecer. Anda a lavarte 7 veces. Anda a lavarte 7 veces. En el río Jordán estarás curado. Pero acaso los ríos de Abaná, de Farfar, de Damasco, não são melhores? Eu pensei que ele ia venir aqui, ia colocar sua mão em mim. Em outras palavras, eu quero a cura, mas não quero obedecer. Eu quero a cura, mas não quero ir ao rio. Eu quero a cura, mas não quero fazer caso. Não adianta. Por isso, quem vem por ser curado, quem vem para dizer, por favor, pastor, eu tenho esta enfermidade, essa pessoa que só vem por isso, não vem por Deus, não vem porque quer obedecer a palavra de Deus, essa pessoa está perdida. Deus talvez hasta te pode curar por misericórdia, mas estás perdida, vas a ser curada, pero não vas a ser salva. As pessoas querem cura, mas não querem salvação. As pessoas querem cura, mas não querem al Salvador. As pessoas querem cura, mas não querem al que cura. ¿No? Então, nota que o texto nos está direcionando aqui, nos está mostrando que Naamán, desde o começo, sua intenção era solo ser curado. E quando lhe han dicho, ¿quieres ser curado? Hace esto, Naamán não hacía. Esses somos nós. Eu peleo muito com minha esposa, que hago? Congregate. Mas não quero. Eu estou mal com minha família, estou assim assado. Orar, ler a Bíblia. Mas não quero. Então, queres algo, pero não queres o processo. Queres o resultado sem passar por el processo. Como é isso? É como dizer, quero o sueldo, mas não quero trabalhar. Dame mi salário, pero não vou trabalhar. Não, trabalhar não quero. ¿Pagarias a alguém assim? Hoje dia, a pessoa que trabalha contigo te dijera, dame o sueldo, mas não quero trabalhar, ¿ya? Como é isso? Não é, pois, não existe isso, não vê? Pois na vida é a mesma coisa. Não há resultado sem obediência. Naamán estava acostumado a mandar. Naamán estava acostumado a ordenar. Então, notas aqui em ele esse problema seríssimo. Bueno, então ele estava ali reclamando, ¿no?, do ambiente. Ele disse, este isso não é legal. Nota que ele é um crítico. E geralmente, el que solo quiere a cura e não quiere o Salvador, ele sempre vai mirar isso. Ele vai mirar el estado, pero aquella iglesia mejor, aquel lugar dice que hacen, allá dice que oran, o es así. El río nunca es bueno para él, ¿no? El río nunca es bueno para él. Pero sigamos con el texto. Bueno, Naamán está desistiendo, Naamán se quiere ir, Naamán está queriendo desistir y se quiere ir a su casa. Y antes de irse, algo va a acontecer aquí. A Bíblia vai dizer que seus criados, que seus empregados, que aqueles que los seguiam, han mirado a Naamán e lhe han dicho, Senhor, Padre, se o profeta te diria, hacer alguma coisa, não lo harías. Quanto mais diciendo-te, lavate e se limpio. O sea, hasta los siervos entendieron, diciendo, mira, si no te hubiese mandado otra cosa, no hubieses hecho. ¿Por qué no quieres obedecer esto? Obedece. Naamán fue conmovido por su siervo que le ha hablado. Entonces él descendió, ¿no?, a las aguas y él comenzó a zambullarse en las aguas 7 veces. Él mergulhou en la agua 7 veces. Conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Entonces ahora vamos a notar que Naamán, él se ha vuelto una persona curada porque ha obedecido. Él ha hecho caso. La verdad, él se iba a ir, iba a seguir siendo leproso. Él solo fue curado por causa de la obediencia. La obediencia nos sana. La obediencia nos cura. Mira qué cosa, ¿no? Solo que no acaba ahí el texto. Mira lo que acontece. Versículo 15 dice que y él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Mira qué cosa impresionante. Él fue para ser curado, pero él acabó siendo salvo. Mira qué cosa interesante. Porque al final, en el versículo 15, él dice: reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea, no hay Dios como el Dios de Israel. Entonces, el propósito de Naamán para ir a Israel era ser curado. Pero el propósito de Dios para que Naamán venga a Israel era salvarlo. Yo te voy a decir esto hoy día. Tal vez tú quieres curarte, resolver tu problema, pero Dios quiere salvarte. Y la solución de tu problema es una consecuencia de eso. Más que curarte, Dios quiere salvarte. Más que resolver tu problema, Dios quiere hacerte un hombre y una mujer salva. Naamán, él fue curado, pero mejor que esto, Naamán fue salvo. ¿Ya? Ahora, ¿sabes dónde prueba eso? ¿Cómo probamos que Naamán él realmente se ha convertido? Primero porque él hizo el reconocimiento, ¿no? Que no hay Dios en Israel, él dice, no hay Dios en la tierra, sino en la tierra de Israel. Esa es la palabra que Naamán nos muestra. Pero en el versículo 17, mira lo que dice. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino, aleluya, a Jehová, a Dios. Mira qué cosa impresionante. Entonces, él fue a Jerusalén, él fue a Israel, porque él quería un beneficio para su carne, pero él encontró un beneficio para su corazón. Él fue a Israel porque él quería salvar su vida, pero cuando él llegó allá, él no solo salvó su vida, él salvó su alma. Él fue a Israel porque él quería conocer al sacerdote o al profeta Eliseo, mas cuando llegó a Israel, él no solo conoció al profeta, él conoció a Dios. Cuando él llegó a Israel, él llevó carta, llevó sacrificios por causa de la cura, mas al final él dice: yo solo sacrificaré a Jehová. Resumiendo, yo no voy a la iglesia porque mi financiera situación está quebrada. Yo no debo ir a la iglesia porque yo estoy enfermo. Yo no debo ir a la iglesia porque estoy en una situación horrenda con las personas o con mi vida. Yo debo ir a la iglesia porque quiero conocer a Dios, porque quiero amar a Dios, porque quiero solo sacrificar a Dios, porque Dios es todo. Las personas a veces quieren la cura, mas no quieren a Dios. ¿Cuántas personas que vinieron por este lugar, que pidieron oración y Dios hasta les ha curado, mas nunca más han vuelto? Personas que vinieron quebradas, arrebentadas a la iglesia económicamente, y después de un tiempo Dios los ha levantado, los ha erguido, fueron bendecidos, y hoy día desaparecieron de la iglesia, porque esas personas vinieron
por las cosas, pero no vinieron por el Dios. Vinieron por el profeta, mas no vinieron por el Señor. Naamán fue con la sazón errada y encontró lo que él no esperaba. Conoció a Dios. Entonces, Naamán va a volver a su tierra de Asiria, pero él vuelve diferente, él no vuelve siendo la misma persona. Naamán va a sufrir una, como decimos, una, la palabra sería una conversión. Naamán va a ser convertido a partir de este momento. Amén. Entonces, mis amigos, yo qué te puedo decir, ¿no ve? Venga a la casa de Dios, venga a los brazos del Señor, venga para conocer a Dios, venga porque Dios, Él es el único que te puede salvar, venga a los brazos de Dios porque Él es el único que te puede dar una vida y una vida eterna. No hay nadie más mayor que Dios. A veces queremos un resultado cuando venimos aquí, pero Dios quiere que vivas más que ese resultado. Dios no solo quiere curarte o todo eso, no, Dios quiere más que todo salvarte. Dios quiere salvarte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esta palabra pueda quedarse en tu corazón y que Dios pueda bendecirles a todos ustedes. Vamos a hacer una oración. Señor, yo te agradezco por cada vida que ha escuchado este programa, cada vida que escuchó este mensaje el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que está escuchando y meditando en esta palabra hoy día. Señor, Naamán fue con la dirección errada, mas te encontró. Que así cada día nosotros podamos encontrarte, podamos sentirte, podamos adorarte. Señor, yo no sé cómo está tu hija y tu hijo, mas que puedas fortalecer esta vida llenándolo de tu amor, de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo día a día. Entrego estas vidas en tus manos y que esta mañana salgamos de aquí refletiendo, pensando, analizando en tu palabra. Tú me quieres salvar más que curar. Tú me quieres salvar más que sanar. Ah, Señor, queremos ser salvos cada día. Queremos vivir la eternidad cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Mis amigos, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por haber asistido la transmisión el día de hoy. Agradecer a todos los que mandaron sus mensajitos y participaron. Todos los días, desde las 7:30 hasta las 8 de la mañana, estamos dando la reflexión de las mañanas, que son devocionales. Mañana venimos con otro devocional, estamos preparando. Si Dios permite, Salmos 20, estaremos hablando el día de mañana. Lo puedes dar una leidita y mañana estaremos explicando esos salmos para todos ustedes. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Un abrazo. Y chao, chao. Muchas bendiciones. Hasta de aquí a poquitito al programa de las 10. Chao, chao.